Hola, mi nombre es Claudia Valentina Martínez. Pertenezco al grupo M15C4G16074. Mi facilitadora, la ingeniera Telma Rosana Herrera Contreras. Voy a hablar sobre mi actividad del módulo 15, mi ecosistema. Yo vivo en la Ciudad de México, la cual es una zona urbana. México es un país megadiverso. Por su ubicación geográfica, México posee una gran riqueza natural con bosques templados y tropicales, matorrales, pastizales, manglares, extensos desiertos. En estos lugares no solo habitan especies de flora y fauna, también bacterias y hongos. Solo en la Ciudad de México se concentra más del 10% de la biodiversidad que se conoce a nivel mundial, razón por la cual México es un país megadiverso. La biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la variedad de vida que hay en un espacio determinado, el lugar donde conviven plantas y animales con sus entornos a los que llamamos ecosistemas. Toda esa riqueza natural es el resultado de la evolución del planeta y los cambios que ha sufrido por las actividades humanas, como el crecimiento de la población y la contaminación ambiental, entre otras cosas. Nuestra ciudad no escapa a estas maravillas naturales. Sus montañas, barrancas y áreas verdes son hogar de muchas especies de flora y fauna. La flora y fauna de la Ciudad de México es variada, especialmente en las zonas de Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Coajimalpa y Magdalena Contreras. En general, el clima es bastante benigno, con noches frescas o frías, días cálidos y lluvias muy moderadas. Solo hay un lago natural, el Xochimilco. Mientras que la mayoría de los ríos han sido canalizados o han pasado a ser subterráneos, todas estas condiciones moldean la flora y fauna de la Ciudad de México. Aun cuando el proceso de urbanización ha alterado muchos ecosistemas, la mayoría de las especies vegetales y animales han logrado adaptarse a la disminución de sus interacciones, tanto entre sí como otros organismos, a la falta de ecosistemas, a la contaminación o a las irregularidades climáticas. De manera que todavía es posible disfrutar la vasta variedad de fauna urbana que habita particularmente en la Ciudad de México. La fauna urbana se puede clasificar en nativa y no nativa. La primera se refiere a los animales que desde hace miles de años habitan la cuenca del Valle de México, Texcoco, Xochimilco y Chalco, lugares donde han evolucionado. La no nativa, también conocida como exótica, aparte de los animales silvestres o domésticos que fueron introducidos en esta región, incluyendo a los seres humanos que alrededor de hace 30.000 años igualmente forman parte de este lugar. A su vez, la fauna nativa se divide en endémica y no endémica. Son especies endémicas aquellas que únicamente se localizan en áreas geográficas muy específicas. Por ejemplo, la tarántula, que está en el Pedregal de San Ángel. No existe en ningún otro lugar del mundo. En cambio, la fauna nativa no endémica mora en diferentes lugares. Tal es el caso del pájaro mirlo, especie que aunque es muy común en los parques de la Ciudad de México, se distribuye desde Oaxaca hasta Canadá y se extiende por todo el continente. La fauna exótica. Ahora bien, la fauna no nativa o exótica, sea silvestre o doméstica, se cataloga en exótica y exótica invasora. A la exótica pertenecen los pollos, cerdos, vacas, borregos, chivos, perros, gatos y demás ejemplares introducidos a territorio mexicano accidental o intencionalmente. En general, se trata de animales que aun cuando provienen de otro lado no representan ningún problema para otras especies, salvo cuando se les establece en islas. A excepción del canino xoloitzcle, endémico del país, hubo otras razas de perros igualmente nativos, que se extinguieron con la llegada de nuevas castas,
la fauna exótica puede proporcionar alimento, recreación y la posibilidad de estudio. Por otro lado, la fauna exótica invasora suele ser un problema para las especies nativas, porque dado su potencial reproductivo o de expansión, llegan a convertirse en plagas muy difíciles de controlar, lo que desplaza a las especies nativas a través de la competencia, depredación, transmisión de enfermedades, entre otras interacciones. Además, dañan los ecosistemas, ocasionan la pérdida de algunas poblaciones, así como de usos culturales tradicionales de los recursos naturales, y perjudican la agricultura, pesca o turismo. El ejemplo de ello son la rata gris y la rata negra, procedentes de Asia e introducidas al territorio mexicano con la llegada de los españoles. El impacto negativo de estos animales no solo afecta la salud del ser humano, de la flora y fauna silvestres o de otras especies de roedores, al ser portadoras de severas infecciones o padecimientos. De las 928 especies de animales registradas en la Ciudad de México por medio de Naturalista, 512 corresponden a insectos o arañas, 180 a mariposas y polillas. Debido al frío, pocas ciudades en el mundo tienen mariposas durante todo el año. La Ciudad de México es de las afortunadas en este sentido. En los últimos 15 años, la mariposa monarca ha estado disminuyendo por el uso de herbicidas e insecticidas. La flora de la Ciudad de México. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, el 40% del territorio de la Ciudad de México es principalmente de uso urbano y el 33% está ocupado por bosques templados, pastizales y matorrales. La diversidad de la flora se demuestra en la cantidad de las especies de cada género. Por ejemplo, hay 264 especies de hongos y 248 de musgos. De estos últimos, 64 son exclusivos de sustratos urbanos. Por otra parte, existen 108 especies de licopodios y helechos, 8 de pinos, 16 de encinos, 69 de orquídeas y 97 de la familia de las leguminosas. De estas últimas se pueden nombrar palo dulce, frijolillos, el frijol de ayocote, el colorín y el trébol. De la familia de las euforbiáceas sobresale la flor de Nochebuena. Dada su importancia económica, y de las plantas labiadas son importantes la menta y el orégano. Bueno, les voy a comentar 2 ejemplos de interacción ecológica en el ecosistema de la Ciudad de México, su tipo de relación y si es un efecto positivo, negativo o neutro. La biocenosis se refiere a todo el componente vivo del ecosistema, es decir, las poblaciones de las diferentes especies que habitan en un espacio y mantienen diversas interacciones ecológicas. Un ejemplo de interacción interespecíficas que se da entre organismos de diferentes especies, la cual se clasifica en una interacción de mutualismo, en donde su efecto es positivo. La relación que se da entre las plantas con flores y sus organismos polinizadores, la planta ofrece néctar y polen al polinizador, quien los colecta y consume como alimento. El polinizador transporta el polen de la planta a otras flores, gracias a lo cual éstas producen semillas. Entre los animales polinizadores están los abejorros, las abejas, las avispas, las mariposas, los colibríes y algunos murciélagos. Otro ejemplo es el mutualismo obligado, donde los dos organismos necesitan la presencia del otro para substituir. Tal es el caso de los protozoarios que viven en el aparato digestivo de las termitas y se encargan de descomponer la madera que éstas consumen. Por su parte, los protozoarios tampoco pueden vivir sin las termitas, pues éstas constituyen su hábitat, además de que se encargan de proveerles constantemente de alimento. Su interacción es interespecífica, ya que son organismos de diferentes especies. Además, su interacción ecológica es positivo. El servicio ecosistémico o ambiental es el conjunto de elementos que el ser humano obtiene de la naturaleza y a las múltiples funciones que desempeñan los ecosistemas naturales,
brindando estabilidad climática, belleza paisajista, equilibrio ecológico y espacios de recreación. Un ejemplo sería el turismo. El turismo es un servicio cultural, el disfrute a la naturaleza. En este caso sería pasear por el bosque de Chapultepec, que atrae mundialmente a millones de viajeros. Este servicio comprende tantos beneficios para los visitantes como oportunidades de generación de ingresos para los proveedores de turismo cultural. Una de sus consecuencias es que muchos de estos no tienen sus espacios limpios. Gracias.